Bueno, hermanos, ¿me acompañan ahí a Hebreos? Vamos a seguir con esta hermosa carta. Hebreos capítulo 5, versículo 11, y también capítulo 6, del versículo 1 al 3, o sea que agarra justo dos capítulos. Dice el versículo 11 del capítulo 5, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. El autor de Hebreos viene explicando a su audiencia, una audiencia, si recordamos, una audiencia que estaba pasando por momentos de gran dificultad, la excelencia de Cristo, la excelencia de Cristo, y cuán mayor es comparado a todo lo que ellos conocen. Con esto, él lo que le hacía era animarlos a ellos, les animaba a no perder de vista que tenían un Salvador que había hecho posible una salvación tan grande, tan grande. Después él lo que hace, él introduce que este Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías, podía ser tanto rey como sumo sacerdote. Eso fue la predicación anterior. Este Cristo, este Mesías, podía ser tanto rey como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque su orden no venía de la orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec. Melquisedec, ese rey y sacerdote que se le apareció a Abraham, ahí cuando éste venía de una victoria donde había podido rescatar a su sobrino Lot. Y el autor les explica algunas cosas acerca del sumo sacerdocio de Cristo, pero no todo, porque les dice, acerca de esto, o sea, acerca de lo que venimos hablando, de ese sumo sacerdocio del Señor Jesús, dice, tenemos mucho que decir, y difícil de explicar. Claro que es difícil de explicar. El tema es, ¿por qué no se los había explicado? ¿Por qué esa dificultad? Y no era porque no tenía la capacidad el autor para podérselo explicar, porque cuando nosotros vimos en la introducción al libro de Hebreos, vimos que este hombre, de acuerdo a los eruditos, cuando agarran el griego, es un erudito fantástico. Como él escribía, era elocuente no hay otra carta igual como la erudición que tiene este autor. Así que no era por su incapacidad de decirle las cosas, porque es más adelante él se lo va a explicar. Eso después lo pueden ver en el capítulo 7. Entonces, ¿por qué dice que son difíciles de explicar? ¿Cuál era el problema entonces? Dice el autor, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Por cuanto habéis hecho tardos para oír. Esto es algo que el autor les venía diciendo y repitiéndole con el ejemplo de Israel.
Ustedes, los que están anotando, pueden ver ahí en el capítulo 3, versículo 7, en el versículo 15, en el capítulo 4, versículo 7. Vayamos un cachito ahí al capítulo 3, versículo 7. Esta frase se repite. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto se lo repite una y otra vez con el ejemplo de Israel. Lo que les está diciendo, lo que les estaba diciendo, es que no les puedo dar detalles porque se hicieron perezosos. Se hicieron holgazanes para oír. Esa sería una traducción literal. Se hicieron perezosos, holgazanes para oír. La pereza es el peor enemigo del cristiano. La pereza nos puede llevar a cualquiera a desviarnos del camino, buscando muchas veces soluciones fáciles, y más cuando las dificultades que nos rodean nos apremian, nos abruman. Muchas veces enseguida queremos zafar, como decimos nosotros. Y Proverbios es un libro que habla mucho acerca de la pereza. Muchísimo. Por ejemplo, no lo busquen, yo lo leo en Proverbios 15:19, la primera parte, lo voy a leer de la versión de la NBI. Dice, el camino del perezoso está plagado de espinas. Alguien cuando no corta el pasto, pues no tiene ganas, el pasto, por más que no tenga ganas, el pasto sigue creciendo. En este caso eran espinas crecían. Así es el camino del perezoso, un camino intransitable, un camino que nadie quiere pasar por ahí. Yo no sé si ustedes han caminado por rosetas, nosotros le decíamos, no sé si acá se dicen rosetas, cuando caminábamos descalzos, nos hacíamos los valientes ahí cuando salíamos del arroyo en la barría y teníamos que pasar por esos caminitos. Y descalzo, amigo. Es intransitable, así es el camino del perezoso. Así es el camino del perezoso. Estos no podían entender estas cosas. No por su no por su incapacidad mental, sino por su pereza. La pereza les había ganado. La pereza les había ganado. ¿Y qué se esperaba de ellos después de tanto tiempo? Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice. Ellos ya debían ser maestros. Maestros. Obviamente no está hablando que tenían que ser profesionales o catedráticos. Tampoco debían tener el don de enseñanza, porque el don de enseñanza no lo tiene cualquiera. Pero sí debían haber aprendido y profundizado en las Escrituras. Y ellos tenían que tener ese poder para aplicarlo a su propia vida y enseñarlo a otros. Eso, por ejemplo, si ustedes después lo pueden leer en 1 Pedro 3:15, cuando habla de que nosotros tenemos que saber dar razón de nuestra fe, por ejemplo. Cómo presentar nuestra fe a los demás. Eso es lo que tenían que ya saber. Ya tenían bastante tiempo en el Evangelio como para enseñar, como para discipular a recién convertidos. Por eso los reprende diciéndoles, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La Biblia de las Américas, la primera parte lo traduce, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de la palabra de Dios o de los oráculos de Dios, como lo traduce la Biblia de las Américas. Otra vez tenés necesidad. Son palabras fuertes del autor. Son palabras fuertes por parte del autor. Ellos debían ser enseñados nuevamente en las cuestiones más básicas del cristianismo. Otra vez tenían que hacerlo.
Y todo por su pereza. Su pereza los había llevado a tal punto que Él les tuvo que decir: tenéis necesidad de leche. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, cuando alguien necesita comer papilla o algún tipo de alimento que no sea sólido, alguien que está enfermo, alguien que tiene dificultad para hacerlo, esa es la persona que tiene que comer ese tipo de alimento líquido, papilla. Obviamente un bebé, pero una persona, o sea, no es normal, un bebé sí, es normal que coma papilla, pero una persona no es normal. Si esa persona come papilla o algo líquido es porque tiene alguna dificultad o está enfermo. Estos se habían vuelto así, pero por su pereza. Pero por su pereza. Por su pereza. El versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Porque es niño. Una persona inexperta, cuando acá habla acerca de la palabra inexperto, es alguien que es ignorante en la materia. Está inhabilitado. No es competente. No comprende. Y por esa razón, muchas veces alguien que es incompetente no lo van a poner a hacer algo porque corre peligro su propia vida o la vida de los demás. Yo no me voy a poner a manejar una máquina como la que maneja ahí el hermano Víctor y me voy a poner a hacer la ruta 33, porque seguramente me va a salir para Tres Picos en vez de para Torquín. Porque soy incompetente en la materia. Y esto es lo que le está diciendo el autor, pero el autor también va más allá de eso. No está hablando de adultos incapaces que no pueden hacer alguna actividad doméstica o secular. Más bien les habla acerca de su incapacidad con respecto a la palabra de justicia, dice. Son incapaces respecto a la palabra de injusticia. ¿Y qué quiere decir esto? Acá no está hablando acerca de la justicia que nosotros recibimos de Cristo o que Dios nos declara justos. No está hablando de esa clase de justicia. Más bien, obviamente, el concepto que está hablando acá es muy amplio y estaríamos mucho tiempo para explicarlo, pero se relaciona con toda la vida moral del creyente que está conformada a las demandas de Dios. Eso es lo que está hablando acerca de la palabra de justicia. Se relaciona con toda la vida moral del creyente que se conforma a las demandas de Dios. El creyente, esta persona, ama hacer todo lo que su Señor le dice en su palabra que es lo que debe hacer. Obviamente que los cristianos sabemos que nosotros necesitamos de la gracia de Dios para realizarlo. Por eso somos dependientes de Él. Pero el anhelo del cristiano es agradarle en todo. Agradarle en todo. Eso es lo que se refiere ahí en palabras de justicia. Por esa razón, los compara con bebés. Los bebés o los niños chicos necesitan toda nuestra atención, absolutamente toda nuestra atención, porque son incapaces de ver los peligros que le pueden venir o los peligros que hay a su alrededor. Entonces hay que estar atento para que no hagan algo que les sea peligroso para él o para los demás. Ahora, ¿acaso está mal ser un bebé espiritual? Claro que no está mal ser un bebé espiritual. Pero como se espera que un niño crezca, que un niño se desarrolle, que un niño aprenda las cosas, eso también se espera de un cristiano. No está mal ser un niño espiritual, no está mal. Pero se espera que crezca. Se espera que crezca. Pero ellos se habían convertido en infantiles. Se habían convertido en infantiles. Como consecuencia
de no entender las verdades de la palabra, por no profundizar en ella. Y eso es un grave peligro. Es un grave peligro. Porque esto es una exhortación fuerte que le está dando acá el autor de Hebreos. El apóstol Pablo, en una oportunidad, ahí escribiéndole a los Efesios en el capítulo 4, acerca de cómo el Señor Jesús, por medio de su victoria, de su resurrección, Él agarra y da dones a la iglesia. Estos dones, estos hombres que dan son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y dice el apóstol Pablo que Él se los había entregado o dado a la iglesia para que estos enseñen. Y dice el versículo 14 de Efesios 4, la razón para que se los dan. Dice, para que ya no sean niños fluctuantes. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La enseñanza está para eso, para que puedan crecer, para que no sean niños fluctuantes. Dice un comentarista con respecto a Hebreos, dice, su inmadurez va ligada aquí al infantilismo espiritual, como consecuencia de no sentir avidez por la palabra y haber abandonado el camino del estudio en profundidad de la Biblia. Una limitada asimilación de la enseñanza de la Escritura produce o mantiene al creyente en un infantilismo espiritual que produce en él un debilitamiento y le lleva a la desorientación. Eso es un niño, es la descripción de un niño. Es la descripción de un niño. Nosotros con un niño no podemos darle cosas que vaya y trabaje y pague la luz, o responsabilidades que él no puede tomar. La inmadurez espiritual produce estas cosas, un debilitamiento, como dice este autor, y también una desorientación. Una vez que utilizó la comparación del alimento de un bebé, este autor pasa al alimento o la alimentación de un adulto. Y este contraste lo está haciendo para que ellos puedan pensar en su situación actual. Para eso está haciendo esa comparación. Para que esta congregación, esta audiencia que estaba leyendo esa carta, tenía que pensar ellos en su situación actual. Y les dice en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice la versión de las Américas, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Alguien maduro, de acuerdo obviamente a sus posibilidades y capacidades, desea estudiar, sumergirse en las Escrituras para saber lo que quiere su Señor. Estos creyentes maduros no se conforman con lo básico, porque ya lo conocen, ya lo están aplicando a su vida, ya lo están enseñando a otros. No se conforman. Estos creyentes maduros, por su práctica constante en el estudio de la palabra, pueden discernir lo que está bien y lo que no está bien. Pueden tomar decisiones morales correctas, porque conocen muy bien los valores del reino. Además, ellos pueden sufrir por causa de una decisión correcta, que está en contra del mundo, pero que está de acuerdo a la palabra de Dios y sufren sus consecuencias. Eso es lo que decía Mateo 5 al Señor Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurado primeramente el que tiene, dice, hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
En segundo lugar, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una buena decisión correcta tomada por una persona que conoce la palabra de Dios muchas veces traerá problemas en sus vidas. Porque se quiere ajustar a los parámetros del reino de Dios. Esto es una cuestión de práctica. Una cuestión de práctica. Si nosotros no comemos alimentos para adultos continuamente, nos vamos a debilitar. De igual manera pasa con la práctica del estudio de la palabra de Dios. Si nosotros no comenzamos a practicar y estudiar la palabra de Dios, tarde o temprano nos vamos a desviar. Tarde o temprano no vamos a saber qué decisión tomar frente a una situación real, concreta. Eso es lo que una persona madura hace. Sabe, conoce, estudia. Y si no lo conoce, va, investiga, estudia. Para saber qué dirección tomar. ¿Qué dirección tomar? No se queda. Pero claro, no nos tenemos que olvidar nosotros que en medio de todo esto, lo que viene diciendo el autor de Hebreos, hay una amonestación que él les había dicho: os habéis hecho tardos para oír. Esa amonestación corre a lo largo de toda esta exhortación. Y después en los versículos que vamos a ver más adelante en el próximo sermón, Dios mediante, o sea, esa amonestación sigue adelante. Os habéis hecho tardos para oír. No solo los cristianos infantiles o niños espirituales son propensos a esto. No solamente ellos son propensos a estas cosas, a la pereza. Muchas veces los cristianos maduros también deben cuidarse. Deben cuidarse, porque un mínimo descuido, hoy no tengo ganas de orar, o hoy no tengo ganas de estudiar la Biblia, o lo que sea, un mínimo descuido es suficiente para tropezar. Es suficiente para tropezar. Porque no todos eran ahí niños espirituales, se habían hecho niños espirituales por no avanzar. En resumen, el autor les está diciendo, antes de darle la solución, su pereza les hizo volver como niños y por esa razón son incompetentes en la palabra de justicia. Son incompetentes en la toma de decisiones. Son incompetentes en su moralidad, en no poder distinguir qué está bien o qué está mal. Se habían hecho incompetentes. Un autor dice, habían abandonado el alimento sólido para conformarse con los primeros rudimentos, con las primeras enseñanzas básicas. Habían abandonado eso. ¿Y cuál es la solución que les propone a esta audiencia el autor? El capítulo 6, versículo 1, fíjense. Por tanto, dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hay dos verbos acá muy importantes que podemos ver. Uno es dejando y el otro es avancemos. El autor los alienta ahora a dejar las enseñanzas elementales acerca de Cristo, porque ya las habían aprendido cuando ellos se habían convertido. Ya las habían aprendido. Entonces el autor les está alentando, dicen, dejando ya.
Dejando ya las enseñanzas básicas. Ahora, ¿esto quiere decir que nunca más debemos considerar estas enseñanzas básicas? No, no quiere decir eso el autor. No quiere decir que ya las desechemos por completo una vez ya aprendidas. El apóstol Pablo, en un momento en la carta ahí de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 1, le habla amorosamente a estos hermanos y les dice lo siguiente, dice, por lo demás, yo lo leo de la versión de las Américas, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. De seguridad. Una cosa es que es motivo de seguridad. El autor lo que quería de esta audiencia, que se dejen de conformarse a las doctrinas fundamentales para poder pasar a estudios más profundos. Las doctrinas elementales lo que hacen es eso, nosotros nos recordamos para que nuestro corazón se llene de gozo en la obra del Señor Jesús y todo como vamos a estar viendo. Pero tenemos que ir un paso más allá, avanzar. Los fundamentos son para los recién convertidos o los que nunca recibieron instrucción. Porque le dice el autor, otra vez vamos a poner los fundamentos. Los fundamentos son para los recién convertidos. Un creyente que solo se queda con las enseñanzas básicas o elementales, es muy fácil de hacerlos caer. Muy fácil. No solamente lo puede hacer caer un falso maestro, porque eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios. Por eso está la enseñanza, para que no sean fluctuantes, no sean llevados de acá para allá. No solamente lo puede hacer un falso maestro, también lo puede hacer una situación de un país, cuando no sabemos qué decisión tomar. Y quizás por ser niños espirituales y no conocer bien la palabra de Dios y cuál es la ética del reino de Dios, seguramente se tomará decisiones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchas formas de hacerlos caer. Nuestro segundo verbo es importante acá porque el autor se coloca en primera persona. El autor se coloca junto a ellos como uno que avanza con ellos. Fíjense que dice, avancemos hacia la madurez, lo traduce la Biblia de las Américas. Avancemos hacia la madurez. En primer lugar, él estaba hablándole a la congregación. Ustedes se han hecho niños espirituales porque se hicieron tardos para oír, perezosos para oír. Ahora dejen de hacer eso. Y ahora se coloca en primera persona y dice, y todos juntos, avancemos hacia la madurez. Ese es el objetivo de todo cristiano. Todo cristiano tiene que estar con este objetivo, perseguir este objetivo, avanzar hacia la madurez. Ese es el objetivo principal del cristiano, no conformarse solo con lo que saben, porque eso puede traerles muchos problemas, no solo para él, sino también para la congregación, porque seguirán siendo niños, seguirán siendo niños. Este colocarse en primera persona les indica que todos los creyentes no son perfectos ni plenamente maduros. Esto es también lo que nos está indicando cuando dice avancemos. Estamos hablando acá de un hombre erudito en la palabra de Dios y aún así él dice avancemos. Nos está diciendo que no todos llegamos a la plenitud de la madurez, sino estamos caminando. El apóstol Pablo en una oportunidad también ahí en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13, les dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero hace exactamente lo mismo que el autor. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto mismo os lo revelará Dios. Es lo mismo que el autor de Hebreos está diciendo. Avancemos, avancemos, dejen la niñería, avancemos hacia la madurez. No lo hemos alcanzado, avancemos hacia la madurez. Avancemos, sintamos lo mismo. Es el objetivo que nosotros tenemos que tener como cristianos. Dice el comentarista Pérez Millo con respecto a Hebreos, dice: tanto él, hablando del autor de Hebreos, tanto él como los otros necesitaban progresar hacia la madurez mediante el conocimiento y la asimilación de la Escritura. El modo de hacerlo sería progresar en la doctrina, correctamente aquí, en el estudio del sacerdocio de Cristo, porque ese es el tema que le está hablando el autor de Hebreos. O sea, el autor de Hebreos viene hablándole del sumo sacerdocio de Cristo y hace ese paréntesis para exhortarlos porque se habían hecho perezosos para oír, para después retomar otra vez el sacerdocio de Cristo. Sigue diciendo este autor: cuando un maestro y los que son enseñados por él estudian juntos la palabra, todos ellos progresan juntos hacia la madurez espiritual, cada uno desde la medida en que se encuentre. O sea, cada uno crecemos a la medida en que nos encontramos. Unos más, otros menos, pero todos crecemos hacia la madurez. No nos quedamos estancados, no nos hacemos niños, no nos quedamos con los rudimentos, las enseñanzas básicas, sino que avanzamos. Habiendo ya hecho esa señalización que estos debían seguir, que es avanzar hacia la madurez, lo que les había dicho, lo que le había marcado el autor de Hebreos, sigan hacia la madurez. Les recuerda nuevamente, fíjense, los principios básicos que son para los recién convertidos. Estos principios básicos, dice, no echando otra vez el fundamento de que del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de muertos, y también del juicio eterno. Obviamente que justamente ahí lo que hemos hecho con Juan y Rafael, imponiendo manos, no es algo mágico, sino la imposición de manos, es la identificación que uno hace como congregación al servicio que estos hermanos van a tomar. Identificamos ese tipo de servicio que ellos van a tomar. Eso es lo que significa imposición de manos, cuando imponían las manos. Obviamente por el tiempo no vamos a estar viendo todas estas cosas, pero fíjense que el autor de Hebreos dice que son fundamentos, son los fundamentos, son cosas que ya uno ya debe saber. Todas estas cosas. Esto es el ABC cristiano, podríamos decir. Es el ABC cristiano. Pero ellos, ¿qué debían hacer? Ellos debían oír y seguir caminando hacia la madurez. Oír y seguir caminando hacia la madurez. Finalmente, les dice, y sigue en primera persona. Fíjense el versículo 3 del capítulo 6. Y esto haremos. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Otra vez, como el autor ahí está involucrado junto con la iglesia. Esto vamos a hacer. Dice primero, avancemos juntos hacia la madurez.
Y el autor ahora tiene una determinación a hacerlo. Esto haremos. Esto vamos a llevarlo a cabo. Él les anima con estas palabras a seguir su ejemplo. Él tenía la determinación de avanzar hacia la madurez. Determinación, lo que le está enseñando acá. Debemos determinar, esto vamos a hacer. No solamente queda ahí flotando, sí, avancemos hacia la madurez. Sí, suena muy bonito. No una determinación como hizo el autor. Esto vamos a hacer. Pero sobre todas las cosas, debían recordar que solo se puede llevar a cabo con la gracia de Dios. Porque les dice, si Dios en verdad lo permite. No es que está entrando en duda o hace entrar en duda a la congregación, ¿lo permitirá? ¿No lo permitirá? O sea, ¿tenemos que hacerlo? ¿No tenemos que hacerlo? No, son cosas que hay que hacer. Avanzar hacia la madurez con determinación, lo vamos a hacer. Y Dios va a proveer de su gracia. El apóstol Pablo en una oportunidad había dicho eso cuando hablaba acerca de la santificación, de caminar en santificación, como tenían que cuidar su salvación. Y le dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El autor de Hebreos ya les había dicho lo que había hecho posible el Señor Jesús. Por eso Él puede decir, esto vamos a hacer. Porque Él había logrado entrar al trono de la gracia. Él había abierto las puertas a ese trono celestial, al lugar santísimo, para que cualquier cristiano con determinación a avanzar hacia la madurez, él pueda ir al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para hallar gracia, para que Él nos pueda dar ese amor al estudio, en este caso de la palabra de Dios, para poder madurar. Por eso podemos tener este tipo de determinación. Lo vamos a hacer porque Dios nos respalda, porque está dentro de su voluntad. Porque ser niños significa no solamente un fracaso, sino un peligro de desvío, que es lo que vamos a ver en el próximo sermón, que habla acerca de la apostasía. En conclusión, algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Nos hemos hecho tardos o perezosos para oír? ¿La pereza nos llevó a ser como niños en nuestro actuar? ¿Cómo reconocemos esas cosas? Algunos ejemplos nomás. Una de las formas es observar si estamos luchando siempre con los mismos pecados o si tenemos los mismos hábitos. Es una forma de saber si soy un niño espiritual o no. Otra, por las decisiones que tomamos. ¿Están de acuerdo con la ética del reino de Dios? ¿Están basadas en la palabra de Dios? ¿O están tomadas de acuerdo a mi parecer, de acuerdo a mi sentir? ¿Cómo están tomadas esas decisiones? Esas son evidencias de niñez. Otro puede ser observar nuestro estudio bíblico. Lo tengo. Es superficial. Es profundo. Y si no lo entiendo, busco ayuda. Eso es ser maduro. Si no entiendo, porque no voy a entender todas las cosas, busco ayuda. Esas son cosas más o menos. Hay otras cosas más que nosotros podemos estar evaluándonos, a ver si hemos caído en esta niñez, en esta pereza por no ir. Ahora, ¿qué debemos hacer y cómo lo podemos llevar a cabo? Bueno, como decía acá el autor, avanzar hacia la madurez. Debemos avanzar hacia la madurez, no quedarnos con lo que ya sé, sino buscar siempre el crecimiento por medio del estudio de la palabra de Dios. Avanzar.
avanzar, no conformarme, avanzar hacia la madurez. Para ello debemos tener determinación. Debemos tener una resolución. ¿Cómo es cómo se llama esta película que hablan de la resolución? El reto de valiente. Eso es un tipo de resolución, de determinación. En estos pasajes está hablando acerca de avanzar hacia la madurez. La resolución que tengo que hacer es: voy a avanzar hacia la madurez. Una resolución, por ejemplo, una de las tantas que podemos ver. Déjenme dar 2 ejemplos. Voy a comenzar a estudiar la palabra seriamente. Por esta razón yo tengo que organizar mi vida, que si voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Eso es una determinación, voy a hacerlo. Una determinación es: voy a estudiar teología, voy a estudiar doctrina seriamente, etc. O sea, son determinaciones. Porque esas cosas es para avanzar hacia la madurez. Sin determinación no llegaremos a ningún lado. Sin determinación no llegaremos a ningún lado. Pero nunca debemos olvidar que solo lo podemos hacer bajo la dependencia total del Espíritu Santo. Solamente. Es solo por medio de su gracia que nosotros podemos hacer. Es su gracia la que nos alienta. Es su gracia es la que nos sostiene cuando flaqueamos y cuando nos determinamos: voy a hacer esto y se nos ocurrió otra cosa y no lo hicimos. Es su gracia que nos alienta y nos lleva a ese trono de gracia. Nos podemos arrepentir, podemos pedir perdón y otra vez podemos avanzar. Pero esa determinación está: lo voy a hacer, voy a tener lucha, voy a tener muchísimas luchas. Pero ahí está mi dependencia del Espíritu Santo. Él me va a alentar, Él me va a exhortar, Él me va a convencer de pecado. Él me va a estar guiando continuamente cuando nosotros estemos flaqueando. Solo Él es nuestro ayudador. Y Él quiere que cada uno de nosotros crezcamos hacia la madurez. Es su propósito. Ese es el propósito del Espíritu Santo: estar convirtiéndonos, o estar formándonos o conformándonos a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que el autor de Hebreos le dijo a su audiencia, y esto es lo que nosotros debemos hacer. Y los aliento a que puedan avanzar hacia la madurez por medio del estudio de la palabra. Los aliento. Los aliento no porque yo lo digo, sino porque tenemos a alguien que es su Espíritu, que nos va a sostener para lograr hacerlo. Porque si no, hermanos, si no dependemos del Espíritu Santo, nos convertiremos en simples fariseos y legalistas, que no va a tener fruto. Vamos a llenar nuestra cabeza de información, pero no va a servir para nada. Nosotros vamos a avanzar hacia la madurez, hacia el crecimiento, que todo lo que yo tengo que hacer, todas las decisiones que yo tengo que tomar, todo, absolutamente todo, está conforme a la palabra de Dios, porque le agrada a nuestro Señor. Y Él proveyó de su Espíritu Santo para lograrlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos exhorta. Cuánta pereza, Dios, hay en nuestras vidas. Con cuánta facilidad nos distraemos, Señor. Con cuánta facilidad nos distraemos con todas las cosas y nos olvidamos de estudiar tu palabra para saber qué es lo que te agrada, qué es lo que quieres que hagamos. Perdónanos, Señor. Realmente entendemos que tenemos que avanzar a ser cristianos maduros que pueden discernir por la práctica del estudio de la palabra qué está bien y qué está mal. Señor, no permitas que caigamos en las niñerías. Ayúdanos, Señor. Queremos avanzar. Queremos avanzar. Por eso necesitamos de la asistencia de tu Espíritu Santo para que lo podamos lograr.
Gracias por la paciencia que nos tienes, Señor. Gracias porque podemos confiar que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Y podemos confiar en que nos levantarás y vamos a poder seguir caminando hacia esa madurez. Hasta que lleguemos a aquel día cuando nos encontremos cara a cara contigo, Señor. Te alabamos, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.